Hola, muy buenas tardes a todos nuestros amigos seguidores de Colectivo Raíces de Cuamantlán. Como cada miércoles ya estamos nuevamente presentando una historia más de lo que es lo que es los Reyes de Juárez, sus alrededores. En esta ocasión tenemos un programa muy especial para cada uno de nosotros, pues tenemos un invitado que pues nos hizo el honor de venirnos a acompañar, nuestro amigo Carlos Arriola, divulgador de Acatzingo, investigador, y pues les vamos a presentar, vamos a hacer la presentación de nuestros compañeros. Aquí Buenas se encuentran tardes, David Herrera, mucho gusto que nos acompañe. Carlos Arriola para servirles. Muy buenas tardes a todos los seguidores de Reyes y estamos con nuestro programa del día de hoy. Pues los invitamos, vamos a pasar a lo que es pues aquí en el centro están unas banquitas y los vamos a invitar a todos que nos acompañen. Vamos a interactuar con nuestro compañero que nos hace el favor de acompañarnos aquí en los Reyes de Juárez. Y pues les invitamos a todos que pues compartan, y cualquier comentario que ustedes nos hagan saber pues es bien recibido. Lo que nosotros tratamos, como ya les habíamos comentado, es esto de buscar historias del mismo municipio y de sus alrededores. Les agradecemos mucho que nos acompañen y pues los invitamos. A ver, pasen. Aquí en nuestro bello kiosco de los Reyes de Juárez. Es un monumento precioso. Y aquí estamos en una de lo que son las mesitas que estamos aquí en el centro de los Reyes de Juárez. Vamos a empezar a interactuar aquí con nuestro compañero que es el invitado de honor. A ver, don David, ¿usted qué nos puede para empezar a introducir esta plática? Buenas tardes nuevamente. Es importante recalcar que nuestra comunidad ha estado ligada desde tiempos muy antiguos a Acatzingo. Acatzingo fue una comunidad que se desarrolla muy cerca de nosotros, logra ser cabecera, sujeto, ¿verdad? De Atepeaca, pero es cabecera. Y nosotros somos sujetos a Acatzingo, al igual que los Acosauqui, Huixcolotla y Actipan. Entonces, hoy que nos acompaña Carlos, que es una persona que ha estado investigando muchísimo y sobre todo que ya hizo un resumen en un libro de hechos importantísimos en la región, y por lo tanto nosotros ahí, como dicen, también estamos enmarcados, vamos de la mano en la historia. Entonces pues agradecemos, Carlos, que nos acompañes. No, al contrario, gracias a ustedes. Y él pues tiene el libro, aquí lo va a presentar y vamos a iniciar a platicar, ¿verdad? Él nos va a platicar. La pregunta es: ¿quién es Carlos Arriola? Exactamente. Que nos diga quién es y él abrimos. Ok. Bueno, agradezco, ¿no?, de entrar el espacio que su colectivo pues tiene a bien, ¿no?, abrirme para poder charlar con ustedes. Esto es un conversatorio más que otra cosa, ¿no? ¿Quién es Carlos Arriola? Bueno, su servidor Carlos Arriola. Soy diseñador gráfico de profesión. Tengo 20 años trabajando principalmente en el sector público para ayuntamientos, y a la par de mi trabajo como diseñador gráfico siempre me desempeñé hace 20 años como coordinador de turismo en el municipio de Zacapoaxtla. Después fui coordinador de cultura en el municipio de Tepeaca, cuando Chucho Vázquez fue presidente en el 99-2002, si no mal recuerdo. A la par empecé a tener trabajo ya como extensionista, como promotor cultural independiente. Eso me llevó a que en el 2003 fui coordinador de difusión del Congreso Nacional de Cronistas e Historiadores, de la Asociación Nacional de Cronistas e Historiadores. Y bueno, de ahí nos seguimos de largo, ¿no? Hace 3 años aproximadamente, que digamos casi antes de que empezara la pandemia,
empecé a hacer un trabajo de divulgación, de difusión a través de redes sociales, con un sitio que se llama Crónica Historia Caxingo. Digamos que al cabo de todos estos 3 años hice mucho trabajo de investigación, principalmente en medios digitales, medios electrónicos, nuevas tecnologías, a las cuales uno puede tener acceso y puede uno lograr, liberando ciertos candados que tienen algunas páginas oficiales, pues tener acceso a información en el Archivo General de la Nación, en el Archivo de Indias, en las diferentes fuentes documentales que existen en España. Está por demás decir que tienen una cantidad impresionante de documentos de nuestras de México y de nuestra zona específicamente, ¿no? Exactamente. Y perdón que lo interrumpa, pero creo que tienen más allá que todo aquí, ¿verdad? Sí, porque vamos, tienen los documentos que son testimoniales, tienen los documentos que son las probanzas, tienen los documentos que son los testamentos, de las que son de, como quien dice, la fuente primaria. Sí, porque uno encuentra el documento, o sea, no encuentras el resumen, encuentras el documento paleográfico, digitalizado, en castellano antiguo, o incluso en náhuatl, o incluso en otras lenguas, ¿no? Propias de las diferentes regiones de lo que era el territorio de la náhuatl, ¿no? La Nueva España posiblemente. Entonces, bueno, logré tener acceso a estos archivos, a estas fuentes documentales, a algunos repositorios de universidades. La UNAM tiene también muchísimo trabajo de investigación, es impresionante. Además, la forma en que han tenido a bien este tipo de instituciones, o algunas que son instituciones privadas, pero que te permiten tener acceso a sus documentos. Un ejemplo, bueno, Fundación Carso, ¿no? Que tiene ahí una cantidad ya también al acceso público, ¿no? Y a través de medios electrónicos, o sea, ya no es necesario ir a la casa o a la oficina en Ciudad de México, en este caso a Sevilla, España, o a alguna otra fuente. Puedes encontrarlo, solo hay que saber buscar, ¿no? Y eso es lo agradable. Y eso es lo que yo quiero compartir, ¿no? Con ustedes. Lo interesante que es. Lo interesante, sí. Yo quiero compartir que hoy en día existen muchos medios a través de los cuales uno puede tener esa fuente documental histórica que nos va a acercar un poquito más y que va a complementar lo que hay en nuestros pueblos. Entonces, pues hay que aprovecharla, ¿no? Hay que acercarnos a ello, hay que saber estructurarlo, hay que armarlo y hay que compartirlo con la gente que a lo mejor de primera mano no lo va a buscar por su desconocimiento. Y si nosotros podemos generar un documento en el cual les acerquemos, tampoco la idea no es darles digerido la información. La idea es acercárselas de manera en un compendio, ¿no? O sea, sistemático. Sí, y que les sea más fácil conocerlo, ¿no? Y ya también lo otro para mí era, yo no quise poner bajo un criterio personal mi opinión sobre el hecho histórico, sobre el documento, sino compartirlo con la fuente original y que sea la persona la que cree su propio juicio a partir del conocimiento del documento o del hecho histórico, ¿no? También por un asunto de respeto, ¿no? De que yo puedo pensar las cosas de una forma o concebirlas de otra, pero a lo mejor usted le da otra interpretación y que sea esto lo que nos permita tener este diálogo que haga y alimente en un contexto más general, más amplio, porque cada cabeza es un mundo. Sí, entonces, exacto. Que con esas ideas, con esa forma de interpretar, podamos unirnos, ¿no? Retroalimentar y podamos proyectar algo más cercano a la verdad, ¿no? Ese es, digamos, en términos generales, ¿sí? Exactamente. Y a esto, bueno, usted me comentaba ahorita que estábamos empezando el programa, que a usted le gusta que le digan divulgador. ¿Por qué? Sí, explíqueme usted eso. ¿Por qué? Porque, yo quise en este libro hacer un compendio de esa historia, ¿no? Que ya está escrita, que ya está investigada, y algunas partes sí escogí, en lugar de utilizar digamos, el libro publicado por la UNAM, elegí irme a la fuente original, en este caso, bueno, que era Bernal Díaz del Castillo, o que era un documento iconográfico de hace 500 años,
tomar ese documento y plasmarlo como estaba en la fuente original. Pero en otros casos no, en otros casos fue el documento de Hidalberto Martínez, o de la autora, la autora Keiko Yoneda. exactamente, que tienen un trabajo impresionante y que personas como don David pues, conocen en vida, ¿no? Y que yo solo conozco sus documentos, pero que sé de sobra que ese documento está muy bien elaborado. Y entonces lo que hice fue compartir el texto tal cual de esta investigación, obviamente citando la fuente y sin ponerle mi criterio, ¿no? Entonces eso me hace un divulgador. ¿Por qué? Porque estoy compartiendo algo que yo no escribí propiamente, que alguien más ya investigó, y es reconocer de dar a conocer su instancia, trabajo. Exactamente, y darle el respeto que merece, ¿no? Entonces, por eso prefiero el término de divulgador. Soy divulgando, ¿no? Sí, porque nos preguntan aquí. Yo creo que doña Sara y compañeros, yo creo que la razón más viable es de que a través de la divulgación del compañero, aquí a través de su libro, pues se conozca todo lo de nuestra región, principalmente a nuestros jóvenes. Yo hablo por mí porque yo estudié en Acaxingo. Okay. Yo estuve en la escuela federal 18 de marzo. Okay. No sé, a lo mejor es un poquito más grande que persona. Cuando iniciaba el bachillerato de F19 también yo estuve ahí, en sus primeros inicios. Evocar a la historia tanto de nuestra región como es actualmente el municipio de Los Reyes de Juárez, lo que es Tepeaca, Tecamachalco, Quecholá, Acaxingo. A veces cuando teníamos investigaciones en ese tipo como estudiantes, pues nada más ibas a lo que te tenían en una biblioteca o lo que te decían o lo que podías escuchar y ver de voz propia de nuestros, digamos, nuestras personas más de mayor edad, que son respetables sus criterios. Y qué bueno que a través de tu compendio, de tu recopilación de información, pues se le debe conocer principalmente a las nuevas generaciones, que lamentablemente estamos en un medio y en unos tiempos que nuestros jóvenes, nuestros estudiantes, no conocen la historia ni de su propio pueblo. ¿Sí? Desafortunadamente esa es la realidad, pero esperemos que a través de tu recopilación, de tu información, del conocimiento de tu libro, y a través de nosotros como grupo colectivo que se dedica a lo que es la cultura aquí con mi compañero cronista David, pues se difunda y se dé a conocer a estas generaciones, a escuelas, a eventos culturales, a exposiciones, y pues la verdad nos sentimos halagados y orgullosos de que tú estés compartiendo con nosotros ese privilegio, ¿no? Para nosotros. Nosotros a lo mejor pues tenemos un poquito más de trabajo, de anhelo en esta situación digamos, de lo que es la cultura y de dar a conocer todo esto a los jóvenes, yo ¿no? creo que esa es la función tanto de nosotros como ustedes como historiadores y como cronistas y como divulgadores de información. Pues yo creo que les debe de interesar principalmente, ¿por qué no decirlo?, a nuestros profesores de primaria, secundaria, bachillerato, que tanta falta nos hace, y valorar la historia de nuestros pueblos, de nuestros orígenes, de nuestras raíces, que eso es principalmente. Lo principal, yo creo, es el hecho de que somos una sociedad que tiene un origen en común y que tiene mucha identidad, y que tenemos siglos de pertenencia y de permanencia en la tierra, y eso no debe ser desechado ni tirado por la borda. Afortunadamente yo considero, y ahí sí es mi criterio personal, el que lugares como Los Reyes, Acaxingo, realmente tienen muy bien cimentada y de manera orgullosa su identidad. Porque ya sea por el lenguaje, ya sea por las palabras, ya sea por las costumbres, se tiene muy orquestado, la memoria histórica. Muy arraigada en ello. Muy arraigada, sí. ¿Por qué? Porque
hechos como lo que hace rato comentaba usted, ¿no? Asunto de la noche de San Juan, el encanto, ¿no? Hechos como ciertos modismos, ciertas palabras, ciertas tradiciones que son parte de la tradición oral, que son parte de la tradición, digamos, de lo cotidiano que se vive, y que no fuiste a un libro, a una fuente a consultarlo, que es, tu papá lo hacía, tú lo haces, el abuelo lo hacía, por eso tu papá lo hace, y que si se tiene esta identidad, pues no, este momento sería el menos indicado para dejarlo atrás y olvidarlo. Que no se pierda, que no se pierda. Exactamente, ¿no? Si O las hablamos- nuevas costumbres que están ahorita se van Fíjate, perdiendo. compañero, que yo, cuando iba a la escuela, en el bachillerato, le hacía una pregunta a un profesor. ¿Qué sería de Acaxingo y Tepeaca sin el comercio? Exactamente. Sin el trueque, Sí, sí, sí. ¿sí? De nuestros antepasados. O sea, ¿qué sería que de ese tipo de poblaciones que está arraigado? Sabemos que Tepeaca industrialmente pues no se dedica al comercio. Acaxingo tampoco, porque es muy poca su comercio. Si ustedes ven en las plazas actualmente, el comercio lo hace gente que viene de fuera, y principalmente la gente que se dedica al campo, porque bueno, vienen ropa, zapatos, Es que pero antes no existía eso, era el comercio de cambio o el trueque. Nosotros lo que le llamamos aquí con el compañero cronista, hemos analizado mucho ese tipo de acontecimientos del trueque, no tiene mucho que hablamos de ese tema, y fíjese que se sigue dando. Hay gente todavía originaria de la zona que se dedica a eso, al trueque, gente de Virreyes, de aquí de los Reyes de Juárez, de Coapiazcla, circunvecinos. Entonces, ya sabe, le decía al maestro, a ese profesor, profe, ¿qué sería de Acaxingo y Tepeaca si no existiera el comercio? Okay, acaba usted de dar en un punto neurálgico. Yo le puse por título a este libro Relación del Señorío, queriendo subsanar un vacío histórico sobre las tradiciones, la costumbre, la forma de vivir, la hegemonía, sí, de nuestros pueblos originales, su comercio y su correlación a nivel regional. Y está enlazado justamente con la idea de, en la relación de Tepeaca, se nombra a Acaxingo en media página y dice, empieza con el hecho de que sus aguas son duras, o sea que tienen muchos nutrientes, y se cosecha la hortaliza y los habitantes, los naturales, desde la época de la gentilidad, o sea, desde antes de los españoles hasta la fecha, salen a los caminos a comerciar con ellas. Nos está dando datos importantísimos, que no solo es de Acaxingo, sino es justamente de Actipan, de los Reyes, o sea, Alrededor, de de alrededor, región, sí. exactamente. Primer dato, que eran agricultores, ¿no? Que tenían, ahí se maneja también el asunto de los canales, ¿no? Del riego. Exactamente, entonces te habla de eso, de que usaban una tecnología ya para irrigar, ¿no? Que comerciaban lo que ellos producían y que salían fuera de su región a vender. O sea, ¿cuál es el poderío económico y el sustento 500 años después de esta región? Justamente eso. El otro tema es lo complicado, ¿no? La sobreexplotación de los mantos acuíferos y que la cuenca es la más sobreexplotada a nivel nacional, pero también la región es la que más produce y más exporta. Acaxingo el año pasado exportó $25 millones en hortaliza y en jitomate. Entonces, eso solo Acaxingo. Cada municipio de la zona tiene números similares. Sí. Y otra realidad es que la gente de lugares como los Reyes de Juárez, y me queda clarísimo, y Actipan, que es más de ustedes que de Acaxingo, y espero no me molesten, Sí, pues están correlacionados. son prácticamente dueños de una cantidad impresionante en las zonas de comercio a gran escala, pues, de las hortalizas, ¿no? Te vas a la central de Abastos a México, o sea, vamos. Hubo un dicho hace tiempo, cuando hubo los problemas de David sabrá, de las
centrales de abasto en México decían, si esta zona centro deja de producir, México Sí, sí. nada más no avanza. Y ahí Y viene no la- nomás México, sino diferentes lugares, Sí. porque sabemos de antemano ya históricamente que esta región pues manda a Estados Unidos, Orizaba, o sea, salen De muchas para muchas regiones, Partes, incluso exactamente. Monterrey y toda Sí, esa sí, parte. Cancún, Sí, todo el no, ni sudeste se que diga, está allá. Cancún. Sí, o sea, que imagínense que ahora sí, como dice, hubiera los campesinos se organizaran y dijeran, ¿saben qué? No producimos, no mandamos nada. No, es decir, sería un paro. Sería Sería un un caos, paro, un sería caos, un en caos el total. país. Es cierto, porque es el abasto, es el alimento de diario, propiamente, ¿no? Y por mucho que tengan embodegados en las, digamos, en las cadenas comerciales, es nada comparado con lo que se comercia de manera cotidiana. Y desde que esto estos viene pueblos. desde Así es. Sí. años, o sea, Tenemos demasiado. por lo menos ese registro, 500 años, ¿no? Exactamente. Haciendo lo que se hace ahora, ¿no? Entonces, vamos, se tiene identidad, se tiene esa identidad como productor y como comerciante, ¿no? Y hay que ir a eso, hay que ir a ese orgullo que le debe de producir y que se tiene, y de manera implícita la gente de nuestras regiones, de nuestra región, de nuestros pueblos, lo presume, ¿no? Y se siente Sí, orgulloso de ello. Orgulloso. Démosle ese énfasis y ese matiz y que sea, digamos, con toda la claridad, ¿no? Y que nos arraiguemos más a nuestra tierra y más hacia nuestros procesos, ¿no? Que nos dan pues, esta posibilidad de una calidad de vida digna, ¿no? Sí, exactamente. ¿Usted dónde Claro. vive? Pues miren, hemos comentado que como no tenemos una carretera cerca, quedamos prácticamente aislados. Eso nos protegió nuestra identidad Sí, claro. indígena, porque o sea, aquí en el pueblo se resguardó celosamente mucho de lo que era antiguamente, lo que era lo antiguo. En este documento de 1839 menciona que estaba terminando la guerra de separación de Texas y estaban pidiendo hombres para formar parte del ejército. ¿Qué hacían la gente de aquí? Ellos decían que eran operarios del campo, que desconocían el idioma castellano y que no eran aptos para el servicio de las armas. Pero eso no quitaba su responsabilidad, por lo cual daban dinero o daban lo que necesitaban, Insumos, ¿verdad? alimentos. Para que la gente siguiera produciendo aquí. Eso nos da a entender que, o sea, que nuestra gente buscaba la manera no de evadir una responsabilidad, sino de que pues poderse ajustar a su realidad. Y era cierto, porque hasta principios del siglo pasado se hablaba el mexicano, se hablaba el mexicano. Yo recuerdo que todavía en la escuela, en la casa hablábamos, los abuelos hablaban náhuatl, pero íbamos a la escuela y nos pegaban los maestros. Y una nefasta política pública de Así intentar es. desaparecer. Entonces, eso nos empezó a limitar. Y entonces, por eso les puedo decir que nuestra identidad como pueblo se mantuvo durante muchos años. Nuestros rasgos siguen siendo fuertes. Inclusive en este documento donde menciona a los que daban su contribución, chéquenlo. No tienen apellidos, solamente tienen 2 nombres. El mestizo sí tenía apellido, o el español, o el que tenía mucho dinero. Así los clasificaban. Sí, la mayoría no los tenían. Ahí está el documento, miren, véanlo. Véanlo. Entonces, a través de estos documentos conocemos parte de la historia de lo que sucedió aquí. Y Carlos se ha dedicado a investigar precisamente este tipo de documentos, ¿verdad? Que nos hablan de nosotros y sobre todo
la tradición oral, lo que les he dicho que es el huehuetoli, la palabra antigua. Las personas mayores nos acordamos cómo nuestros mayores nos hablaban precisamente de aspectos de la vida, de aspectos de cómo cuidar la salud, de cómo ser respetuosos, y entonces quedaban grabadas en nuestras mentes. Como usted lo decía, ¿no? Los venerables ancianos, ¿no? Tecutli es el venerable anciano, ¿no? Y era la autoridad, y más en un pueblo que tenía ese régimen de Altepe, ¿no? Nosotros éramos pueblos Altepe. Sí, así es, Altepe es cerro, agua. Entonces, la comunidad está construida, en esta parte es plana, por eso se llama Comac, pero en la parte de Atzompa, la segunda, o Atzocopanat, está al filo de la loma, entonces es un Altepe, ¿verdad? Y en esos lugares se encontraban los sitios sagrados, las cuevas. Este lugar, la iglesia, pasó a suplantar ese lugar, ¿verdad? Esos arcos que están ahí, para nuestros antepasados, semejan la entrada a una cueva, ¿verdad? Entonces ellos entraban y ya estaban recreando lo que ellos vivieron de tiempos antiguos. Ahí está. Entonces fue un ajuste paulatino. Los mayores no lo aceptaron, las nuevas generaciones aceptaron esta situación. Y por eso le digo a nuestro amigo Carlos que la parroquia, esta iglesia, tiene una semejanza muy fuerte con la de Acatzingo. Sí, Está correlacionada. Está, o sea, parecen gemelas, Sí, parecen sí. hermanas ahí, ¿sí? Entonces, estamos unidos en el espacio y en el tiempo. Y eso es lo importante de poder empezar a dar a conocer, que no olvidemos nuestras raíces, que no se pierdan. Y hemos aprendido de historia, pero de otros lugares, de hechos, cuando la historia la tenemos aquí. Sí, la historia local es la que debería de ocuparnos. Yo lo he comentado en varias ocasiones. A fin de cuentas, la historia oficial se compone de los elementos de cada pueblo o de cada región, que en su conjunto nos da esta historia, digamos, nacional. Y en ese afán, por hacerla muy práctica y fácil de que los muchachos, los niños se formen en ese concepto, le han ido omitiendo los detalles de los personajes, de las vidas y de los hechos de los pueblos que son los elementos que le dan mayor realce, ¿no? Yo lo ponía como un ejemplo, a lo mejor burdo. Cuando uno ve un programa, la novela o no sé, la serie, uno va siguiendo diario evento. Cada capítulo, ¿no? Y cada capítulo te da un elemento y que le pone sabor al asunto, que le pone intensidad y que te atrae y te atrapa. Para que lo vuelvas a ver al otro día. Lo mismo pasa con nuestra historia. Pero si nosotros nos quitamos esos elementos cotidianos, pues entonces nos quedamos con esa historia burda, vacía, general, en la que... Pues muchos jóvenes ya no les interesa, ¿verdad? Ya no les interesa entrar en esto, lo que es la historia del municipio, de su pueblo, de sus raíces. Pero es por eso, porque les damos la historia general, pero nos hemos olvidado de los elementos primigenios de identidad local. Nos hemos olvidado de eso. Y aunque ahora, cuando yo fui a la escuela hace bastantes años, hace más de 30 años, no había las materias de historia regional o cosas así. No. Tengo entendido que ahora ya se les imparte por lo menos algunos segmentos, ¿no? Donde se busca hurgar en la historia local. Bueno, pues ahí es donde hay que aprovechar, acercarnos a las instituciones educativas, porque desde primaria ya llevan estos segmentos, y bueno, pues acercarles la información. Si los profesores no la tienen, pues nosotros acercársela, compartirla, asistir a los colegios, dar estas charlas, estos conversatorios,
y hacer que los muchachos le encuentren- Tomen interés en exactamente, esto, les guste. exactamente. Entonces, yo creo que estamos en buen momento, ¿no? Para retomar esas cosas, pero hay que hacer la chamba, ¿no? Sí, hay que trabajar y es lo que a veces, bueno, mi comentario, ¿verdad? Lo que siempre hemos comentado en este programa, las autoridades o no le ponen empeño a esto, o sea, para ellos esto de la historia de lo que es un municipio, ¿qué es para Yo creo que lamentablemente ya ahí sí, ser muy concreto, ¿no? Están más ocupados haciendo política, ¿no? ¿Verdad? Y Y que se me están disculpen, olvidando de algo mis amigos, ¿no? O mis conocidos con los que he compartido a lo mejor algunos proyectos, pero si ellos no voltean a ver a este asunto que además ni siquiera les va a adolecer en un recurso, solo es que abran los espacios y que generen los encuentros y que brinden facilidades. O sea, que no se involucren tanto porque pues no les gusta, lo dice usted, es lo político. Sí. En lugar de mantener la historia, nuestras raíces, nuestras costumbres, se van ellos por otras Yo creo que, cosas, ¿no? Sara, yo creo que como un pensamiento personal, ellos creen que la política hace la cultura, pero es viceversa. La cultura la traemos, yo creo que desde la existencia del ser humano traemos una cultura y principalmente la cultura es la esencia de todo pueblo. Y a través de la cultura sobresale o vienen los dirigentes o la política. Lamentablemente hay gente que no lo entiende así. Ellos creen que la política es primero y después la historia. Y yo creo que los que conocemos otro poquito más de historia o digamos hemos leído o hemos ido a la escuela, históricamente en otros países lo que les interesa es primero sus raíces. Ahí tenemos el ejemplo de Japón, China, que es de ley y reglamento estudiar su cultura primero y después lo demás. Sí, de alguna forma poner usted los ejemplos internacionales. Ok, si uno va a Dinamarca, si uno va a Suecia, si uno va a los países del primer mundo, que incluso están por encima de la Unión Europea, para ellos su identidad nórdica o su identidad Nos celta, falta que nos eduquen pues, para eso, para la pues sí, cultura. pero de igual forma, yo creo que hay que retomar. Les iba a mostrar, por ejemplo, dentro de las fuentes que yo consulté, pues el Códice Mendocino, ¿no? Y en el Códice Mendocino, digamos, es un facsimilar, ¿no? Que uno se acercó a partir del documento digital. Bueno, pues ahí nos aparece en esta lámina de las 180 fojas, una pues es la del distrito, bueno, la de la jurisdicción de Tepeaca, ¿no? Y en la cual está Catzingo, ¿no? Y bueno, obviamente los demás pueblos, Comal, ¿no? Que es la mitad del nombre del toponimio de los Reyes de Juárez, posteriormente, o los Reyes Acaxingo, que fue su nombre durante el virreinato, ¿no? Y que ustedes, bueno, pues alcanzan su independencia de alguna forma, cuando ustedes se retiran de la municipalidad de Acaxingo, de la villa, Huixcolotla se va con ustedes, ¿no? Huixcolotla ya fue mucho después que logró ser municipio también, ya durante el siglo XX prácticamente. Creo que ¿no? en su época los Reyes fue demasiado grande, más que Acaxingo. Sí, porque tuvo muchos, ahora sí que a su alrededor, pues. Exactamente. Y además son las productoras, y además son las... Ahora sí que se llevó lo fuerte. Sí, ¿no? Pero bueno, a fin de cuentas, esa correlación regional se mantiene, se mantuvo, y el intercambio comercial, que es lo importante, todavía sigue vigente, ¿no? Está empujando la situación. Quiero añadir que fue en el año de 1770 cuando se erige el curato de indios, ¿verdad? Y es cuando se segregan de Acaxingo, ¿verdad? De la parroquia de Acaxingo se segrega y se le otorgan eclesiásticamente Huixcolotla, San Juan, Santiago, Santa Úrsula, Coapiaxtla, que pertenecía a Tepeaca, y Huixcolotla, que son propiamente sus 7 barrios fundacionales, ¿no? Sí. Y a partir de ellos, bueno, ya tienes una villa y ya puedes ejercer el gobierno con una república de indios, con un cabildo indígena. Sí, así es, o sea, ahí está. Es algo muy interesante. Fue en el momento donde se le otorga este lugar
un sitio ya políticamente hablando. Tenía una trayectoria económica, porque el hecho de tener esta iglesia muestra que había poder económico. Adquisitivo, ¿cierto? Porque hay otros lugares donde las iglesias son pequeñas, son austeras. Esta iglesia no es austera. Además eso, ¿no? O sea, los elementos iconográficos, obviamente el poder adquisitivo les permite tener una iglesia adosada, con elementos de oro, o sea, vamos, había la posibilidad. Con retablos sumamente sustentosos, barrocos, muy elaborados, ¿no? Artesanalmente hablando. Que ese es su arte, a fin de cuentas, es el arte barroco, pero termina siendo la interpretación indígena, Sí. que termina siendo un arte churriguresco. Yo creo que ¿no? en todas las iglesias tenemos esa imagen, elemento, sí. esos elementos de nuestros antepasados plasmados en lo que ellos quisieron hacer. Ahora, otro elemento también, bueno, muy meritorio y muy destacable. El arte tequitqui, que en indígena, bueno, en mexicano, en náhuatl, es arte tributo. El arte tequitqui de parroquias como esta, no solo se queda en la interpretación indígena de lo que el europeo le pedía representar a través del barroco, del arte sacro, sino le añade elementos propios de la tradición oral, ¿no? Que a pesar de 100, 200 años de haber transcurrido la pérdida de su identidad, de sus pueblos, de sus creencias, sigue plasmando ciertos elementos y que uno va a encontrar por ahí de repente esbozado la figura de Quetzalcóatl. Sí. Y de hecho los rasgos indígenas, además, ¿no? tanto en ángeles como en figuras, como en relieves, o sea, los que nos dedicamos un poquito a esto y nos interesa lo que es el arte, pues sabemos de antemano que lo vamos a encontrar en cualquier momento, en cualquier figura, en cualquier rasgo. A lo mejor los españoles a nuestros antepasados no les dieron la parte teórica, práctica, pero a lo mejor nos conquistaron, pero la esencia y todo lo elaborado es indígena. Entonces, donde quiera que vamos, lo vemos. Y sigue perdurando y seguirá, yo creo que por tiempo. ¿Sí? Yo creo que en ideología y en mentalidad y en cuanto a la esencia del indígena como mexicanos o como de la época prehispánica quedó plasmada, y yo creo que eso es el orgullo de nosotros o de los, como aquí el compañero, que divulgan sus compendios, sus historias, una recopilación de datos, de darlo a conocer y sentirse orgullosos de las raíces, de la esencia que uno maneja como pueblo, porque pues no podemos avergonzarnos de un pueblo que nos da origen y que nos da de comer y que vivimos dentro de él y que convivimos con la gente de él y que nos sentimos arropados dentro de un pueblo, porque todo pueblo tiene su historia y principalmente esta zona centro, que es vasta y admirable en su historia. Yo creo que nos debe de orgullecer aquí y donde quiera que estemos, en cualquier parte del país y del mundo. Yo decía, a ver, la historia de nuestros pueblos no inicia hace 500 años, ¿no? La historia de nuestros pueblos hace 500 años toma otra vertiente, pero estos pueblos han generado núcleos poblacionales que a lo mejor se han movido unos kilómetros de uno a otro punto en las diferentes etapas, porque tuvimos una etapa popoloca o nihua, ¿no? Y esa es de la época clásica. En el posclásico, bueno, se tuvo ya más la influencia de los pueblos mexicas, de los pueblos que venían de Aztlán. Hubo una fusión entre diferentes culturas, pero a fin de cuentas la herencia genética y cultural de estos pueblos lleva aquí unos 1500 o 2000 años dando vueltas, o sea... Hay una pregunta, compañero, por ejemplo, acá con David y los que hemos, digamos, entendido la historia, por ejemplo, una pregunta principalmente para ti. En Acaxingo hay rasgos antes de la época prehispánica de asentamientos humanos, Sí, como acá en Los Reyes. sí los hay. El más antiguo está datado en el 3500 en la zona de
¿qué sería? De Las Palmillas, hay una hacienda abandonada, que es la de Apipilol. Sí, sí, la conozco. Bueno, ahí existen, y ese fue el trabajo que hicieron con el proyecto de los hornos de Tepeaca-Caxingo de la Western University de Pensilvania, que localizan estos fosos que eran hornos para creación de cerámica, muy parecida con toda la influencia de la época teotihuacana, Sí, sí, sí. ¿no? Esas serían, digamos, lo más antiguo que existe. Ahora, si te vas a los teteles, bueno, pues en Villanueva existen teteles pegados en el cerro. Son por lo menos 18 teteles ubicados. Algunos todavía se logra ver Los el escalonamiento, ¿no? Y bueno, pues en la Caxingo obviamente pues tenemos los que están por el centro escolar, Sí, sí, el sí. llamado sitio de los teteles, que son montículos, ¿no? Ya solamente. Y el que encontró Cortés, que sería el último, que es el del barrio de San Sebastián, que es el primer barrio de Caxingo, es al que llega Cortés, y la capilla de San Sebastián está erigida sobre el edificio de gobierno de la Caxingo. Ah, y me falta uno, que es el que está pegado a ustedes, que es como cuando se visita como Altepec, ya en el 1100 y cacho, me parece. Ese es un corredor que va desde el Cerrito hasta la entrada a Huixcolotla, pasando obviamente por Atipan. Sí, lo que es la cordillera de las cuevas. Lo que nosotros Exactamente. tenemos terminación con San Juan, o inicio con San Juan y terminación con... Que ahí, Con y Atipan. eso lo incluí en el libro, se documenta la parte de las cuevas sacralizadas, y en Las Palmillas se asienta la principal de ellas, que sería una réplica que se hizo o sea, es clarísimo. Ellos sabían que no estaban engañando, ni que estaban haciéndose un idilio mental, no. Ellos dijeron, para dar validez a al mito fundacional de nuestro pueblo, vamos a crear un espacio mítico, el de las cuevas de Chicomozo, las 7 cuevas, y las reproducen en las laderas de Las Palmillas, y es lo que domina el Altepec, hasta la parte del Cerrito, que aunque hay algunos investigadores que dicen que no, yo creo que sí, es en el Cerrito donde se asienta una reproducción del cuevo, del Cerro Serpiente, ¿no? Sí. Y por eso la importancia ahora del santuario de la Virgen de Fátima, y por eso también ese 13 de mayo, que tiene más que ver con cosas prehispánicas que con lo actual, ¿no? Sí, O sea, pero bueno, a fin de cuentas, nosotros sabemos que es importante, y nosotros sabemos que tenemos que darle... Pues yo creo que así fue la dominación española, ¿no? Yo creo que todos los monumentos históricos, tanto iglesias como conventos, como lo que sea, hubiese sido llamativo para nuestra gente indígena o nuestros antepasados, pues fue elegir así. Porque a lo mejor dices, pues, voy por la iglesia, pero en sí voy por la esencia que hay debajo de la iglesia. Sí, por lo que nos despierta, ¿no? En esa memoria genética que no es la consciente, pero que sabemos que es importante, Ah, claro. ¿no? Y ahí es donde, pues obviamente, se apoyaron los frailes franciscanos. Los frailes franciscanos sabían perfectamente que el indígena estaban camuflajeando sus ídolos y sus creencias. Él lo sabía y lo permitió. Pues yo creo que hasta la octava vez lo hemos visto. Si nosotros vemos año con año el 12 de diciembre en México, Claro. una parte es lo que hace la iglesia adentro y otra parte es lo que hace la gente afuera, Ok. con sus danzas, Ajá, con sus rituales, Tonatzi. con todo el adorno prehispánico que le hace. No se olvida. Completamente. Ahora, recordemos que cuando se erige como fecha del asunto de Juan Diego y del milagro y todo eso, el calendario era diferente. O sea, ¿cuándo se implementa el calendario gregoriano? Y si nosotros ajustamos las fechas, resulta que era la fecha principal Wow. del el Tepeaquilla, bueno, ese que estaba en la laguna, donde Tonantzin, esta dualidad, que tenía que ver más con el dios del maíz, ¿no? Pues es a lo que se le celebra en realidad, ¿no? O sea, Y yo creo que sin dudarlo a Caxingo y los reyes y la región es lo mismo. sí. Es prácticamente lo El mismo. asunto de la agricultura es... Están conectados Sí, por lo mismo. completamente. Así es.
inclusive el culto empieza en la Matlacuelle, en la Malinche. Ahí se da, o sea, mucho antes que estuviera en el Tepeyac, es en la Malinche. Y seguramente nuestra gente hacía sus peregrinaciones y hoy en día todavía se celebra, ¿verdad? El 3 de mayo aquí es una celebración en la mayoría de los pozos, en los antiguos manantiales, está la celebración porque se agradece el agua que viene de esa montaña sagrada. Entonces ahí está, o sea, todo se fue adaptando a las nuevas circunstancias. Hay un petroglifo en un cerro en el Estado de México, que el cerro se llama Malinche, ¿no? Bueno, ahora. Pero ese petroglifo es del periodo clásico, o sea, muy, muy antiguo, ¿no? De la época teotihuacana, prácticamente. Bueno, cerca de este cerro, en el Estado de México, hay una población de nombre Acaxingo. Y bueno, curiosamente, si uno ve su geografía o su representación geográfica de la época hasta la actual, es como si fuera una réplica en chico de la región centro del estado de Puebla, ¿no? Y en la que era zona de peregrinaciones de esta región. Es también, bueno, les hacemos un poquito una pausa mientras leemos los comentarios por los saludos, que ya nos están aquí. Bueno, saludamos un saludo para Antonio Jacobo, nos manda saludos Antonio Jacobo. Adela Rojas, buenas tardes, ya lo compartimos. Muchas gracias, doña Adela, usted como siempre, sintonizándonos. Isabel Sánchez, un saludo. Y pues a ti también, Tomás Atamayo, saludos, muchas gracias. Melanie, muy interesante hablar de estos temas, sí, cierto. Un saludo, gracias Melanie. Y que te mandamos un fuerte abrazo, Melanie, todo el grupo, te queremos. Dopli Herrera, buenas tardes. Ya presente, dice Dopli Herrera, saludos a todos de Contreras. Sandra Machorro, saludos al colectivo. Jesús Aguilar, buenas tardes a todos. Liz Anaya Flores, saludos. Bueno, saludos a todos los que nos están mirando por Facebook. ¿Seguimos? Sí, David, yo creo que un poquito del contexto, pues queremos que aquí el compañero nos explique de su recopilación, que nos hable de su introducción, el hecho de qué habla el libro, hacia quién va dirigido, para que nuestros seguidores sepan y también, pues, ¿por qué no darlo a conocer y que lo lean, que se apliquen? Y lo interesante que ha de venir en ese libro. Que se interesen nuestros profesores, nuestros alumnos, a leer esto. Y por qué no, si también nos invitan nuestras autoridades, todo estos temas están abiertos para todo público, no tenemos política ni religión ni nada, no, y tampoco lo hacemos por negocio ni por algo que beneficiado para nosotros, sino simplemente difundir, compartir nuestros orígenes y nuestras raíces de nuestros que pueblos. no se pierdan nuestros orígenes. Entonces, ahora sí que entramos en introducción de lo que él nos viene a presentar, y pues Violet Aguilar, gracias, un saludo. Aquí, bueno, procuraré ser breve, pero sustancial, ¿no? Acaxingo, relación del señorío, tiene que ver con eso, lo comentaba, llenar un vacío sobre la microhistoria que venga a darnos esos devenires, ¿no? De identidad. Fue hacer una recopilación, 3 años, de los documentos, de las fuentes originales y de investigadores. Tuve a bien contactar a varios de ellos, como el maestro Arturo Montero, arqueólogo de INA, maestrías, doctorados y toda una eminencia en el tema, fundamentar algunos de los artículos en los trabajos del maestro Alberto Martínez. Sí busqué ser muy minucioso y pulcro en que de las casi 750 páginas que se me generaron en el primer borrador, incluir en 250 lo más trascendente que nos presentara de manera general lo que era la sociedad y la cultura que encontró Cortés
cuando llegó. También importante fue ir este camino, este andar en la historia desde la época prehispánica, la llegada de Cortés, la mal llamada conquista, y los primeros años del virreinato. ¿Para qué? Para tener un esbozo general, una idea amplia, pero concreta de lo que era esa sociedad y cómo esa sociedad, esa cultura, pues sigue vigente, sigue presente hoy día a través de nuestras tradiciones y nuestras costumbres. La idea es que este sea el primero de una trilogía. El segundo libro será solo la parte de del virreinato hasta el inicio de la independencia, ahí sí con todos los elementos ya más religiosos, la arquitectura novohispana, obviamente pues, todas las transgresiones que tienen que ver con las encomiendas, que era una vil forma de esclavitud. Estos elementos que ya he comentado y que considero sí son importantes para que tengamos presente, ¿no? Los aciertos y los errores que nuestra sociedad y nuestros gobernantes han cometido, pues buscando justamente el no caer y no generar esos errores que tanto dañaron a nuestros pueblos en cada etapa, ¿no? El último libro de la trilogía pues ya va desde la independencia hasta la lucha de revolución. En términos generales esos serían los elementos que componen la trilogía, y bueno, en el libro van a encontrar el asunto del comercio, el tianguis como punto de discursivo en el cual se hacía se tutelaba, ¿no? a los asistentes a convertirse a la religión católica, porque así era. También ahí se evangelizaba, ¿no? Obviamente pues el intercambio comercial, el asunto de los tributos, lo que hace rato mencionaba. En el caso de Acaxingo, bueno, pues dábamos carrizo, pero eran carrizo del grueso para construcción, carrizo delgado para flechas, y otro carrizo que era ocupado como depósito de aromas, perfumes. Ahí sí desconozco, espero que logremos encontrar bien la información, porque no me metí tanto el tema, pero bueno, también se ocupaban estos carrizos. Y lo que nos presenta el Códice Mendocino o la matrícula de tributos, bueno, pues son estos y las cantidades, ¿no? Que son exorbitantes. Y que entiendo, ese carrizo lo daban desde los pueblos como Coapiazcla, Los Reyes, Acaxingo, aunque la titularidad aparece como si fuera Acaxingo, pero pues era conjunto de todos estos pueblos. La cal, pues obviamente la daba Tepeaca, ¿no? Para los edificios de Calicanto, ¿no? Que así lo mencionan los españoles. Hay otros elementos ahí que se muestran, ¿no? en esta lámina de tributos, y bueno, en su conjunto será lo que daban nuestros pueblos al imperio mexica, y que en los primeros años del virreinato se mantuvo ese tributo en especie, ¿no? Que Cholac, por ejemplo, que daba lo que tiene que ver con su nombre, ¿no? Las plumas de esas aves preciosas que eran importantísimas. Vamos a encontrar eso. Vamos a encontrar obviamente la información de mexicanistas como Ignacio Romero Vargas Iturbide, que fue nieto de Ignacio Romero Vargas, que fue gobernador del estado de Puebla en la época juarista, que luchó en la lucha de intervención francesa, originario de Acaxingo. Y bueno, en el caso de su nieto, ya él se vuelve un mexicanista y él crea la escuela, ¿no? Nacional, en la que intentaban y que de alguna forma sigue vigente hasta hoy en día, con los esfuerzos que Maestro León Portilla, ya fallecido, y que otros mexicanistas, incluso al extranjero, han preservado con este conocimiento de una sociedad pues muy, muy compleja, pero con un orden social sumamente estricto y muy bien establecido, ¿no? O sea, no éramos una cultura arcaica. La cultura y la sociedad que encontraron los españoles era una cultura compleja al nivel de ellos, solo que el no utilizar implementos tecnológicos era lo que hacía que pareciéramos desprovistos de,
cuando en realidad éramos una sociedad muy avanzada, por encima de la europea en aquel momento, ¿no? Sí, históricamente sí. Pero bueno, son los elementos que quise ir construyendo, porque hablar de Acaxingo o de los reyes, sin hablar de nuestra estructura social, pues entonces caemos en lo mismo, solo Exacto. generalidades, sin tener los elementos que nos den certeza de cómo éramos como sociedad. Para Carlos Arriola, a ver, la satisfacción que encontraste en el escribir el libro, ¿cuál fue la que más sentiste la emoción de escribir, pero cuál es la que llenó a Carlos Arriola? A ver. Soy una persona muy obsesiva. Entonces, yo me estaba enfermando de los nervios por no tener el trabajo listo. Ahora, eso me dio una gran satisfacción, me dio mucho alivio poder tener el trabajo final, ¿no? Porque era lo que yo quería compartir. Porque aunque yo publicara y dijera y mis 3 millones de visualizaciones en Facebook, no estaba en el aire. Ahora está plasmado en un trabajo al cual le di un orden. ¿Esa es tu satisfacción, Esa es mi satisfacción mayor? Sí. Porque además, una vez que estuvo listo pues ya tengo ahorita listo el de Tepeaca, que tiene que ver con los 6 meses que se pasa Cortés en Tepeaca, y desde donde sojuzga a todos los pueblos y establece el sitio de Tenochtitlán. O sea, propiamente se cocinó la conquista de México en Tepeaca, en nuestra región. ¿Cuál es la inspiración? ¿Tu Ok. inspiración cuál es? ¿Cuál es la inspiración? Mis hijos, antes que nada. Los que te inspiran a hacer esto. Sí, porque yo tengo que ser un padre que sea a la altura de su expectativa de vida, ¿no? Y si yo no hago esto que me gusta y no lo comparto, entonces le estoy fallando a ellos y a las personas que como ellos se pueden interesar en Es esto. como decíamos al principio, que se vaya dando a conocer de generación Sí, en que no se generación. quede en uno, a lo mejor Que no se puede- quede nomás en uno. puedes Así saber también muchas es cosas, pero lo que... Sí, si no lo porque, compartes. exactamente, o sea, uno puede tener toda la información y tener todos los documentos y decir, esto es mío y no... ¿Para qué los quieres? O sea, si no es No. para compartirlo, entonces ¿para qué? Exactamente. El conocimiento es un gran tesoro, definitivo. Y lo puedes heredar a los demás. Que puede hacer cambiar a otras personas en sus raíces. Si en alguien influye en su pensamiento crítico, está logrando el objetivo. Si alguien ostenta eso como propio, se está cumpliendo el objetivo. Entonces, sí, yo creo que va por ahí. Y ahora yo me tengo que seguir de largo, ya no puedo quedarme solo en por eso el de Tepeaca ya lo vamos a presentar próximamente, que tiene que ver con la parte canija y espantosa de lo hecho y de las atrocidades de Cortés y cómo sus propios soldados lo desenmascaran y dicen las cosas espantosas que hizo, ¿no? Que muchas yo sí las plasmé en el tema de Acaxingo, ¿no? Y el primer hecho de que nosotros sí peleamos contra Cortés, Tepeaca, ¿no? Ellos pueden sentirse orgullosos de que le dieron cobijo a Cortés y está bien, ¿no? Es lo mismo que hemos platicado aquí con David, con el cronista, el compañero, de que pues somos privilegiados, porque lo que es esta zona, por ejemplo, hablamos específicamente de los Reyes, prácticamente no fue conquistado. Hay un dato ahí. Por las razones a lo mejor históricamente no las sabemos, pero sí nos podemos dar cuenta por su estado geográfico. Es que lo que dijo don David es trascendente. El haber estado al margen del camino, o sea, no estar dentro de un camino principal, los protegió muchísimo, ¿no? El otro es que sí pelearon, y a ustedes también, o sea, ustedes pelearon en Acaxingo, a Cusack, documentadito ahí, cómo manda No, y guerreros. a Fueron Acaxingo. guerreros aguerritos. Sí, no, o sea, Por algo el apodo. exactamente, ¿no? Por algo el apodo de La pasamos. A ver, ¿cuál apodo? el apodo de los reyes, ¿no? Sí. Por algo somos perros, Ok. guerreros. Sí, porque ¿Es la realidad? Esa es la realidad, ¿no? Sí. No porque perros nos llevamos la comida, no, porque nuestro origen es perros aguerridos, ¿verdad? Aguerridos. Fuertes, formidos en época prehispánica que le servían al... Había un texto ahí que decía, es que estos pueblos, y en la parte, por ejemplo, comparativa con los chichimecas, que físicamente no se veían tan imponentes, pero a la hora de pelear, los españoles tenían miedo.
Y si no hubiera sido porque la guerra fue entre pueblos indígenas, o sea, cuando llegan a pelear a Caxingo, junto con la gente que mandaron de Acosagui, seguramente de los demás pueblos, ¿no? De los demás, de las demás comunidades indígenas, ¿no? A fin de cuentas, son 3,000 los guerreros de Caxingo, contra 12,000, más los españoles. Vaya, creo que es entendible. Estaban curtidos, o sea, por muy picudo que seas, pues había desventaja, ¿no? Y a esto le sumas que 3 días después llegaron más, y eran 20,000 los que venían con Cortés. Y la batalla en Acaxingo duró 3 días. O sea, que no fue fácil. ¿cuánto? No fue fácil. ¿Y cuántos oleajes de indígenas casi llegaban a los catorrazos? O sea, no se hicieron chiquitos ni se dejaron conquistar. Al contrario, lucharon. Exactamente. Lucharon hasta el último momento. Exactamente. Lucharon con orgullo. Bueno, yo creo que, a ver, tenemos, perdón que los interrumpa, aquí tenemos a Melanie nos dice que regale uno de los ejemplares. Yo quiero uno, dice Melanie. Saludos. Reyes de Juárez nos manda saludos. Otra vez Melanie, cuando saque el libro de Tepeaca, pues que el colectivo lo acompañe para que hablemos del libro. Y ahí está la invitación, Carlos. Laureano Velázquez. Saludos desde Cancún, te mandamos un saludo y gracias por estarnos mirando. Bueno, a ver, algo más, un detallito más, porque ya estamos por terminar nuestro programa. Yo creo que esto va para largo, ¿verdad? Claro. Yo creo que tiene mucho contenido y necesitamos otro programa porque pues la hora se va. Claro. Entonces, a ver, Una de las cosas, hemos dando diferentes puntos a nuestros seguidores. Hoy estamos hablando de algo sustancial, de algo que viene de documentos, algo que se respalda de un trabajo, ¿verdad? Y eso es, pues la verdad agradezco mucho a Carlos, porque este tipo de trabajos no se da, no cualquier persona se dedica a hacer esto. Hay gente que yo conozco que tiene el conocimiento pero no lo quiere compartir, espera hasta que salga un libro, ¿verdad? Él estuvo buscando el libro y ahorita pues yo le agradezco porque vino. Aparte de eso, estamos ya arreglando para que ahora sí me ayude, porque él es diseñador gráfico. Aparte ya tiene los contactos, ya tuvo el camino para que hagamos el libro que nos hace falta. O sea, prácticamente de la nada, ¿verdad? Se va a hacer el libro que estamos necesitando en el pueblo. Nada me daría más orgullo que poder participar de este proceso y no diga de la nada, porque usted tiene toda una vida de investigación y uno lo único que va a hacer es pues darle formato. Un ordenamiento. No, ni siquiera el orden, él ya lo hizo. Solo el formato. Sí. ¿No? Es lo único que Solo darle vida. y da tristeza, Carlos, que pues siendo aquí un municipio grande, no cuente con eso. Siendo un municipio, como hablábamos, o sea, siendo un municipio grande, reconocido, que tiene una historia bastante grande. Vamos, yo ya conocí el borrador del libro. Bueno, ¿qué es el libro? ¿No? A fin de cuentas, Exactamente. Está, vaya, va a ser la envidia de mucha gente porque tiene un tema muy concreto, muy guiado, y el asunto de una sociedad que está fundamentada en el agua, Exactamente. sobre el agua, ¿no? Erigir una sociedad y un pueblo, vaya, Y eso yo creo que también realzaría mucho a este municipio, pero pues no, como dice don David, no contamos con la ayuda de las autoridades para esto. Cuando digo de la nada me refiero al recurso económico, que es el limitante. Es el limitante para todos los historiadores. Es lo que los detiene un poco, ¿verdad? Los detiene, pero como Carlos ya lo dijo, buscó la manera, se obsesionó, no dormía, no comía y pensaba. Por eso le digo, y porque habla encontró. con tanto con tanto así Pasión. dedicación, tanta Sí. pasión, y eso digo, ¿qué lo motivó eso? Pues eso, la dedicación y eso. Sí, está convencido de esto. Yo creo que la pasión y la motivación es el fruto de lo que estamos Ahí está, viviendo ahí ahorita, es. porque si no hubiera eso,
todo se quedaría archivado, todo se quedaría en cosas personales y nada más decir yo tengo, yo esto, ahí, ¿no? Pero pues ahora sí que aquí lo tenemos, aquí nos los presentó, le agradecemos por habernos acompañado hoy en esta tarde. Yo creo que, como dice aquí la compañera Sara, esto da para más. No, esto no se queda aquí, tenemos que a lo hacer... mejor en otras partes, en otras regiones. Yo me en gustaría otros que nos sitios. invitara, pero a Catzingo. Ah, no, adelante, sin problema. Ahí hacer un programa estaría muy bonito, ¿no? Sí, con muchísimo gusto. Sí, ahora sí que como colectivo pues tenemos esa oportunidad de que, pues ahora sí, gracias al trabajo de los compañeros, de lo que hemos confiado, hemos estado unidos, nos han invitado a diferentes partes y hemos colaborado. Ahí estamos a la mano y a par de que todo esto se dé a conocer de nuestra historia, de nuestro origen, para las generaciones, porque al fin y al cabo no nos vamos a llevar nada. Todo se queda y que se quede para bien de las futuras generaciones. Sí, yo quisiera decirles, ir más allá, que si en este caso, que como Carlos es divulgador y nosotros estamos interesados en que la cultura siga vigente, le pediría a doña Sarita que el lugar que ella tiene fuera un centro donde pudiera la gente que quisiera tener esto, pudiera llegar a preguntar, oye, y el libro, pues Sí, claro. aquí con todo con doña Sarita, no sé si nos permite. Sí, ¿verdad? claro Ahí- que sí, con todo gusto. Ahí estén algunos ejemplares, ahí estén algunos ejemplares, no se van a arrepentir, es un trabajo de años, es una muy buena recopilación y van a ver ustedes que esto está abriendo camino porque hay muchos compañeros, muchos amigos, por ejemplo los de Quecholac, ¿verdad? Los de la casa Me de permitieron presentarlo allá. en el museo. allá, entonces esto se hace más grande y entre más seamos más fuerza y sobre todo el beneficio va a ser colectivo. La que va a estar de fiesta va a ser la cultura, que es lo que nosotros queremos, ¿verdad? Exactamente. Es rescatar, preservar y difundir. Exactamente. Eso es lo que estamos queriendo y gracias, muchas gracias. No, Carlos. y también David, un preámbulo de que en algún momento de que nosotros tengamos una exposición tanto de arte o de historia y eso, ¿por qué no invitarlo, que nos acompañe, que esté en Con su nosotros, espacio? sí, adelante. Yo creo que estamos abiertos a ese diálogo y yo creo que mutuamente ahí estamos en correlación de lo que es la historia y la cultura. Las puertas están abiertas para todo el que quiera y aquí estamos como colectivo. Bueno, les mandamos aquí un saludo a Jesús Aguilar, que no nos olvidemos para saludarlos. Darío Tejeda también nos un saludo y felicidades por transmitir su acerco. No sé si tengan, dice, no sé si tenga referencias del arqueólogo Miguel Medina Ah, no, claro, Jaén maestrazo. en su libro. Sí, En sí, su sí, libro. sí, Sí, maestrazo. sí lo tiene, ¿eh? Te avisamos. Sí, son Que- los pilares, yo Exacto. creo, ¿no? Dice también, nos hace un comentario Jesús Aguilar, por ejemplo, las acciones de guerra solo se efectuarán, bueno, así dice, de día, cosa que aprovecharon Sí. a su favor los españoles Sí, 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 y cierto, sus cierto. aliados. Sí, Pero que en el sitio de Tenochtitlán les revierten y los regresan durante muchas batallas porque ellos empiezan a guerrear en la noche, ¿no? O sea, sí, tenías sí, toda la razón, Carlos. exactamente. Sí, Bueno, Seidy David, saludos desde Ciudad Neza. Reina Martínez, saludos. Bueno, ya son todos porque ya nos vamos, ya estamos por... Ya estamos, Don David, sí. despídase del programa, a ver. Pues, les agradezco muchísimo y pues esto se va a seguir poniendo bueno porque hay otro compañero amigo de Carlos, amigo mío, Polo, Ah, sí. lo quiero invitar. Él tiene una cantidad también de trayectoria en esto, o sea, como les digo, vamos a crear muchos vínculos. El titular de Acaxingo Milenario que tiene como 15,000 seguidores. Ay, vamos a empezar con, vamos a empezar con todos Entonces, ellos. hay mucha gente que está interesada, inclusive ahorita en ese comentario tuve la oportunidad de conocer a Miguel Medina Jean cuando era estudiante, vino aquí y lo acompañé en la zona, ¿verdad? Entonces él me obsequió su tesis, tengo la tesis completa de este hombre y aparte otros documentos que me dio
¿verdad? Y lo que nos enseñó decían ustedes, la verdad tengo envidia, dice, pero de la buena. ¿Por qué? Porque estamos en un lugar privilegiado. Ya Carlos ya lo vio, nosotros que estamos ya en esto lo vimos, y pues aprovechar ese privilegio que nos ha dado la vida de haber nacido en un lugar lleno de historia, ¿sí? Y pues muchas gracias, no se separen mucho y van a ver que va a haber más sorpresas adelante. Carlos, se despide. Muchas gracias a ustedes, ¿no? Muchas gracias, don David, que es el vínculo, y gracias por la hospitalidad. Yo tengo pues, muchísimos años de coexistir y convivir con la gente de Los Reyes, y siempre ha sido muy grato, ¿no? Y sigue siendo de esa forma. Entonces pues estamos abiertos a acompañarlos y a que me acompañen en Acaxingo para que hagamos alguna otra actividad, algún otro programa, y vamos a convidar a nuestro cronista de Los Reyes que las puertas están abiertas para que se logre ese libro, que no es el primero, pero que sí me gustaría formar parte de ese proyecto específicamente, ¿no? Sí, Carlos, gracias. A ver. Pues gracias a todos nuestros seguidores de la página, a todos los que nos han dispensado hoy en este día. El tema es muy importante, es muy extenso. Afortunadamente se nos acaba el tiempo y esperemos que en las próximas transmisiones sigamos con este tipo de historias, con este tipo de comentarios para bien de nuestra cultura, para bien de nuestras raíces, y que todos los pueblos se sientan orgullosos, y todos aquellos que habitan en él y que compartan todo esto. Estamos para servirles como colectivo y como gente que nos ha acompañado. Gracias por habernos acompañado aquí, y que estén bien, y esperemos que en la siguiente transmisión nos sigan acompañando y sigamos en la transmisión. Hasta la próxima. Bueno, les agradecemos a todos nuestros amigos que nos siguen en Facebook, en la página del colectivo, y bueno, aquí nos hace comentario Jesús Aguilar. Un favor, ¿dónde puedo conseguir este libro? Bueno, estará como ya habían comentado nuestros compañeros, estará en mi casa, que sería pues Avenida Zaragoza, número 104. Ya aquí en el colectivo pues pueden mandar no sé, su número de teléfono o contactarnos por mensaje. Y pues les agradecemos a todos los que nos han acompañado, y le agradecemos a nuestro compañero Carlos, que gracias por habernos dado a conocer pues mucha historia, y le agradecemos mucho que nos haya acompañado. Les damos pues una de veras sincera agradecimiento a todos los que nos han acompañado este día, y nos los esperamos en el próximo miércoles si Dios así lo manda. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Hasta luego.